Buenas tardes a todos los presentes. Nuestro grupo está conformado por Sara Díaz Quintero, Keidi Luján Ayarrieta, Keren Peña Nisperusa, Valentina Montesino Chamorro y mi persona Juliana Aparicio Julio. Nosotros hicimos una pequeña introducción del tema a tratar. El conflicto armado en Colombia ha sido uno de los más prolongados y complejos de América Latina, con raíces históricas que se remontan a mediados del siglo XX. El conflicto ha involucrado a diversos actores, incluyendo grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, así como a grupos paramilitares y narcotraficantes. El conflicto ha tenido un impacto devastador en la población civil, causando desplazamientos forzados, violaciones a los derechos humanos y pérdidas económicas significativas. A lo largo de los años se han buscado diversas soluciones y negociaciones para poner fin al conflicto, incluyendo acuerdos de paz y procesos de desmovilización. A pesar de los avances en la implementación de acuerdos de paz, problema o política pública están desarrollando o en cuál trabajan. El conflicto armado en Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que comenzó en 1960 y continúa hasta hoy. Está marcado por una lucha entre el Estado colombiano, guerrillas de extrema izquierda como la FARC y el ELN y grupos paramilitares de extrema derecha. Causas y antecedentes: debilidad del Estado y ausencia de instituciones en áreas rurales, problemas de posesión de tierra y desigualdad económica, polarización política y exclusión social, narcotráfico y financiamiento de grupos armados. Actores involucrados: las guerrillas como es la FARC, los grupos EPL. Objetivos se trazan para atender el problema público o la política pública. Los objetivos para atender la problemática pública del conflicto armado en Colombia se centran en varias áreas claves, como es brindar atención y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el fin de facilitar el acceso y ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Implementar medidas de rehabilitación, restitución de tierra, indemnización y garantías de no repetición, con enfoque psicosocial para reparar integralmente a las víctimas, promover las capacidades de los sujetos y potenciar sus recursos para enfrentar las situaciones de violencia, evitando narrativas que refuercen la posición de víctimas, implementar estrategias colectivas de trabajo, privilegiando la constitución de grupos y el rescate de valores comunitarios, para fortalecer recursos de afrontamiento y reconstruir el tejido social, considerar daños individuales y colectivos para construir acciones de respuesta contextualizadas y acorde con las diferentes formas y significación de los eventos de violencia, analizar las causas estructurales del conflicto y sus raíces para avanzar en la comprensión del sufrimiento ocasionado y aportar pistas para la transformación, cuestionar la estructura en la que está inserto el conflicto para superar explicaciones parcializadas y promover la comprensión más profunda del fenómeno. Estos objetivos buscan mitigar el impacto del conflicto armado en la población colombiana, promover la justicia y la paz y garantizar los derechos de las víctimas. Mi nombre es Sara Díaz y voy a seguir con la siguiente pregunta. ¿Se ha dado cumplimiento a los objetivos? Se han logrado avances importantes, como el reconocimiento de derechos a las víctimas, procesos de reparación y programas de restitución de tierras. Sin embargo, el cumplimiento ha sido desigual con muchas víctimas, que aún siguen esperando justicia, apoyo psicosocial y garantías reales de no repetición.
Cabe resaltar que la violencia persiste en algunas regiones, lo que limita la reparación integral. En cuanto a la formulación, ¿parte de un proceso independiente o parte de un programa de gobierno? Esta formulación ha sido impulsada principalmente por el gobierno, pero no ha estado sola. Ha contado con el aporte de valiosas víctimas, comunidades afectadas y organizaciones sociales que han luchado por ser escuchadas. Es un esfuerzo conjunto, donde el Estado lidera, pero muchas voces han ayudado a construir el camino hacia la reparación y la paz. Mecanismos de participación ciudadana en la política pública del conflicto armado en Colombia. En el contexto del conflicto armado en Colombia se han utilizado varios mecanismos de participación ciudadana para socializar el problema y la política pública. Algunos de estos mecanismos han sido las audiencias públicas para escuchar las opiniones y propuestas de la sociedad civil, las víctimas del conflicto y otros actores relevantes. También con los foros y debates que se han organizado foros para discutir y analizar el conflicto armado y las políticas públicas relacionadas con este. Las encuestas y las consultas para conocer las opiniones y percepciones de la ciudadanía sobre el conflicto armado y las políticas públicas de estas. La participación en la elaboración de las políticas fue uno de los mecanismos para involucrar a la sociedad civil y a las víctimas del conflicto en la elaboración de estas políticas públicas relacionadas con el conflicto armado. ¿Por qué y cómo se eligió el tipo de participación? El tipo de participación ciudadana se eligió teniendo en cuenta los siguientes factores. Legitimidad: se buscó con involucrar a la sociedad civil y a las víctimas del conflicto en la toma de decisiones, para garantizar así la legitimidad de las políticas públicas. Con la representatividad se buscó más asegurar que las voces y las opiniones de diferentes sectores de la sociedad fueran escuchados y considerados como puntos claves. También se utilizó la efectividad para implementar mecanismos de participación que fueran efectivos para recopilar información, generar debate y promover la toma de decisiones informadas. En general, se eligieron mecanismos de participación ciudadana que permitieran involucrar a la sociedad civil y a las víctimas del conflicto en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas relacionadas con el conflicto armado en Colombia, puntos claves que han ayudado en la participación y la involucración de los sectores de la sociedad y en general. ¿Qué funcionó bien y qué podría mejorar? Como sabemos, el conflicto armado en Colombia es complejo y multifacético, porque es como una raíz histórica, política y social que a medida de que pasan los años sigue siendo un problema para Colombia, el cual se ha convertido en un mecanismo de terror y de inseguridad en los territorios y comunidades donde este conflicto ha dejado huellas por la inseguridad y la desconfianza. ¿Qué funcionó bien en Colombia durante el conflicto armado? El acuerdo de paz en 2016, donde varias familias afectadas pudieron darle fin a una de las causas más violentadas de la historia de Colombia, como fue el conflicto armado entre el ELN y la FARC, donde las personas de diferentes regiones y territorios como el Catatumbo y el Chocó le brindaron la seguridad y el manejo de mejora para su vida, dándoles confianza y una vida digna. El apoyo de la ONU. Este sistema de verificación hacia el cumplimiento de acuerdos de paz y de implementación humana fomentó el bienestar comunitario y la validez de una vida digna, el cual fue un mecanismo prioritario para el cumplimiento de beneficios y de seguridad de confianza con las 400 familias afectadas por estas disidencias. La transformación social con las oportunidades afectadas y comunidades que fueron víctimas de las disidencias y de conflicto, las cuales les brindaron apoyo psicológico y acompañamiento y bienestar para no perder la esperanza hacia los terribles momentos causados por las disidencias que tuvieron que afrontar en ese momento. ¿Cómo se podría mejorar Colombia o el conflicto armado en Colombia? Se podría mejorar teniendo bases y brindar apoyo a las zonas donde el conflicto armado deja huellas, dándoles a los grupos
de comunidades afectadas apoyo psicológico y bienestar para tener una vida digna y tener una confianza y esperanza para la solución de la seguridad de las comunidades. Tener un buen manejo en la salud, en la educación y brindarle a las comunidades donde el conflicto ha dejado un bajo nivel de desconfianza a la seguridad que ellos necesitan para afrontar este fenómeno o esta crisis que por causa de las disidencias no fueron fomentadas o fueron destruidas. También podemos decir que el conflicto armado hoy en día no se ha acabado y el cual es un fenómeno que sigue día tras día llevando miedo, aterrorizando a personas y a miles de familias que por causa de estas disidencias y de estos conflictos o de estas disidencias fueron forzadas a dejar sus hogares, a dejar sus tierras y una vida que donde realizada con mucho esfuerzo fueron aterrorizadas por estos grupos. También podríamos decir que el conflicto armado, a medida de que Colombia va manejando su capacidad de tener diálogos con los presidentes, su gabinete o los diferentes grupos que hacen parte de la presidencia, son un choque muy multifacético, porque como sabemos el presidente no ha tenido como la capacidad o el manejo para afrontar a estas disidencias, porque estas disidencias solo buscan aterrorizar a las personas y a las comunidades que actualmente se ve azotada a las regiones como el Catatumbo y el Chocó, donde miles de familias, miles de personas y miles de comunidades se ven afectadas, se ven desalojadas y aterrorizadas por solamente Muy buenas tardes, mi nombre es Keidy Anaya y yo les voy a dar respuesta a las preguntas. ¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas del ejercicio de democracia participativa y por qué? Las lecciones aprendidas en el ejercicio de democracia participativa en el contexto del conflicto armado es la importancia de abordar las necesidades causadas por el conflicto, como lo es la inclusión, la representación para garantizar que los afectados tengan voz y con estas sean tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones para que los derechos y la dignidad de los afectados sean resguardados para su propio bienestar. Otra de las lecciones aprendidas es la necesidad de darle valor a la memoria y a la verdad, para preservar esta y la verdad de los hechos, lo que puede ser fundamental para la reconciliación y la construcción de la paz. Estas lecciones se aprenden porque nos permitimos interactuar con los que fueron afectados directamente y les damos el espacio para que puedan participar en la toma de decisiones y en la resolución del conflicto, fomentando a los mismos afectados la construcción de la confianza. En resumen, la democracia participativa nos ayuda a abordar las causas profundas del conflicto y a la vez trabajar en este conflicto de manera pasiva y constructiva. Dando respuesta a la última pregunta, que es ¿cuál es el cambio o impacto más grande que se generó y por qué? Podemos decir que el conflicto armado ha generado cambios en las zonas donde ha sido afectadas por él. Su impacto ha sido tan notable en el gran número de desplazamientos forzados por la violencia y el abuso a niños y niñas y adolescentes, según los registros que encontramos en el Registro Único de Víctimas y que sigue dándose ya que este conflicto armado no ha dejado de ser un problema para la sociedad. Algunos de los impactos directos son pérdidas de vidas y discapacidades, desplazamiento masivo, violaciones de derechos humanos, la salud mental, la desigualdad social, afectación en la educación. En resumen, el conflicto armado genera un círculo vicioso de violencia, destrucción y sufrimiento que afecta a la población civil, el medio ambiente y el desarrollo económico. Esta es nuestra pequeña presentación. Muchísimas gracias.